Muy buenas tardes, agradecemos la invitación por parte de Canacintra y esperamos que la plática del día de hoy con respecto a fraudes alimentarios sea de su completo interés y abarque pues lo más que podamos abarcar en esta hora 15 para dejar un espacio de sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. Es amplio el tema. Complicado no, solamente necesitamos introducirnos a lo que tiene que ver con la normativa. Bueno, me voy a proyectar una presentación de la cual me voy a apoyar para esta pequeña charla, plática de fraudes alimentarios. Cuando hablamos de fraudes alimentarios, y específicamente hablamos de la palabra fraude, de acuerdo a lo que mencionan el diccionario, la Real Academia de la Lengua, dice que fraude proviene del latín fraus, que es una acción contraria a la verdad y a la rectitud. Significa que para quienes estamos en el área de alimentos es importante que tengamos muy en cuenta la parte de ser éticos y de ser muy profesionales en nuestras áreas de trabajo. Les muestro el contenido. Digo, poco tiempo, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar de las diferentes definiciones de fraude alimentario en función a la normativa vigente, cómo es que ha crecido el fraude alimentario, los tipos de alimentos más fáciles de defraudar o adulterar, las clases de fraude alimentario. Vamos a hablar mucho, en el trayecto de esta plática vamos a hablar mucho de los ejemplos, algunos que a veces ni siquiera nos imaginábamos que pudieran ser posibles. También vamos a ver a nivel mundial qué se está generando, qué se está desarrollando con respecto al fraude alimentario. Y vamos a tocar una parte importante que tiene que ver con las empresas de Uruapan. ¿Por qué es importante que Uruapan esté inmerso en las cuestiones del fraude alimentario? Algunos métodos de prueba, sobre todo los que ya están validados para cuantificar e identificar el fraude como tal. Vamos a hablar de la gestión ante el fraude alimentario, cuál es la metodología que están proponiendo para que se lleve a cabo la detección, la mitigación del fraude alimentario, y vamos a hablar también de algunas conclusiones. Pues entremos en materia. El fraude alimentario ha ido en aumento, lamentablemente, porque la cantidad de alimentos que se requiere para la población también ha ido en aumento. Por consiguiente, el hecho de adulterar un alimento amenaza rotundamente la seguridad alimentaria. Vamos a hablar un poquitito de la historia. La historia del fraude alimentario tiene muchos años de existir. Aquí vamos a hablar del Códex del Hammurabi, el cual es un documento contable en el cual se cuantificaba el intercambio, llamémosle trueque, de granos por vino, ¿sí? Pero resulta que se adulteraban ese vino para los granos, y cuando se hacía el balance general de cuánto se había vendido contra cuánto se había comprado, resulta que las cuentas no cuadraban. En Roma y Atenas, como parte de un impuesto, se pagaba con vino. Y esto lo que hacía es que quienes producían vino llevaban sus garrafas, y como nadie inspeccionaba, esas garrafas las llenaban de agua y las mandaban a los contenedores, y por consiguiente se mezclaba vino con agua, y pues estamos generando un fraude alimentario porque no estamos recibiendo el producto que en teoría se debería de recibir. En Inglaterra se empezó a checar lo del fraude alimentario, y eso lo vemos en la actualidad, porque de qué tamaño eran las piezas de pan y de qué tamaño son en la actualidad. En teoría te dicen cuántos ingredientes van, sin embargo le metemos aditivos, conservantes, que hacen que el pan sea más grande, pero que su gramaje sea menor. De tal manera que te están vendiendo un pan de un gran tamaño, con menos gramaje, al mismo precio. Y ahí se genera fraude alimentario. En Estados Unidos se generó una ley para la inspección de la carne, sobre todo porque se generaban adulteraciones de esa carne.
con cualquier otro tipo de carne. No hay problema con respecto a otros animalitos, pero si no se declara y tú estás comiendo carne de res y resulta que no es carne de res, pues entonces está un poquito complicado el asunto. Digo, para los que hemos estado o hemos ido a Ciudad de México, pues posiblemente hemos comido algo que parece carne de res, que sabe carne de res, pero la verdad no lo sabemos. O no sé si ustedes tengan la plena seguridad del producto que están consumiendo. A lo mejor aquí en Uruapan no se da tanto ese fenómeno, pero en las ciudades más industrializadas, pues lamentablemente sí. Partimos de las definiciones de fraude y vamos a hablar de todas las instancias para ver cómo es que definen el fraude alimentario. Con respecto a la Unión Europea, que está en la versión 2008, en la versión 8 del año 2002, dice que un fraude alimentario es una práctica fraudulenta que engaña a quien consume el producto, ¿sí? Ese fraude alimentario o ese engaño puede ser por una sustitución intencional, por una adición o por una eliminación de alguna sustancia, producto o elemento para obtener ganancias económicas. La BCR Food, en su versión 7 del año 2005, especifica que el fraude alimentario es una sustitución, dilución o adición fraudulenta e intencional que tiene como propósito una ganancia. En el PAS 96-2017, que tiene que ver con el Food Defense, dice que es un acto deshonesto y tiene como fundamental razón un beneficio personal. La FSC del 22.000, en la versión 4.1 del año 2017, dice que un fraude alimentario es una sustitución, alteración, presentación engañosa o adición de sustancias a un alimento o pienso para obtener un beneficio económico. Hay más definiciones de fraude alimentario, porque hay clasificaciones aunado a esto. Hay clasificaciones en función a la naturaleza del fraude y en función a la consecuencia que generan. En función a la naturaleza hay dos definiciones. Una es el fraude intencionado y el otro es el fraude involuntario. El fraude intencionado es una práctica deliberada en donde con toda la intención yo pretendo adulterar el producto. El fraude involuntario es una práctica no consciente. El desgaste de un engrane en una maquinaria, la rebaba resultante, el que por efectos del sistema productivo caiga algo de polvo, es un fraude involuntario, ¿sí? Va a afectar el producto, sí, pero no es consciente la persona quien está trabajando en esa área. Si hablamos de las consecuencias que acarrea, también hay dos consecuencias. Una que va a ser nocivo para la salud y el otro que no va a ser nocivo para la salud. En el caso primero es cuando comprometen al 100% la seguridad del producto y de alguna manera van a ocasionar un daño. Ejemplo de ello son las leches infantiles o los zumos de frutas que han sido adicionados con polvo de almendra. Entonces, son parte de los fraudes alimentarios que se están dando en la actualidad. Cuando no es nocivo para la salud, en este caso no cumple con las expectativas, pues tiene que ver con un producto que es en donde se ha roto la cadena en frío. Te dicen que un producto debe de mantenerse en refrigeración, pero resulta que para ahorrar lo dejan un tiempo fuera de y luego lo vuelven a congelar o lo vuelven a refrigerar y por consiguiente va a afectar la calidad de ese producto al paso del tiempo. Hay otra definición que aparece en el PAS 96-2017, en donde habla de la EMA, que es una adulteración motivada económicamente, ¿sí? Esa motivación, por supuesto que es financiera, y lo que va a hacer es incrementar la cantidad del producto a vender, y por consiguiente estamos engañando a nuestro consumidor. Esta adulteración motivada económicamente puede generar dos situaciones: que cause un daño o que no lo cause. Por ejemplo, en la adición de agua a la leche de vaca, si se le adiciona agua potable, no hay ningún problema porque no va a ocasionar ningún daño. Pero lamentablemente,
si en caso de que esa agua no fuera tratada, fuera una agua negra o agua de los efluentes normales de la llave que recibimos en nuestras casas, pues definitivamente puede ocasionar, en el mejor de los casos, una enfermedad o lamentablemente un deceso. Entonces sí es importante contemplar estas definiciones. Vimos algunas de las muchas definiciones que marcan la normativa y vimos también lo que marca la Real Academia de la Lengua. En definición de fraudes encontramos varias imágenes bastante interesantes. La que está en su extremo derecho me gusta mucho, está muy bonita, sin embargo la entiendo perfectamente más a la que está en el extremo izquierdo. Te habla de que un fraude puede ser no intencionado o puede ser intencionado. Cuando es no intencionado va a afectar la calidad y va a afectar la inocuidad. Eso lo cuantificamos a través de la identificación de los peligros físicos, químicos o biológicos. Pero cuando es intencionado, en el caso del food fraud, o en el caso del food defense, que así están tipificados en la normativa, en el food fraud hay una falsificación y hay un motivo económico. Y en el caso del food defense, hay una adulteración intencionada con miras a provocar daño a un cierto sector, por un cierto sector, ya sea por cuestiones ideológicas, por estar en descontento con la empresa. Ese es nuestro primer esquema. Les mencionaba yo que a mí me gusta más el esquema izquierdo, que aparece en la diapositiva, en donde me agrupa y me dice calidad alimentaria e inocuidad alimentaria va a provocar fraudes no intencionados. Fraude alimentario y food defense va a provocar un daño intencionado, ¿sí? La calidad alimentaria y el fraude alimentario juntos los motiva la cuestión económica, ¿sí? La cuestión de inocuidad alimentaria y food defense la motiva el generar un daño. Me encanta más esta diapositiva, esa imagen, que coloqué las dos, y yo creo que aquí es importante identificar qué es lo que causa uno y qué es lo que causa una y qué es lo que causa la otra. Aparecen las fuentes por si gustan consultarlas. Aparte, voy a mencionar un libro muy bueno, se encuentra en la institución educativa donde labora su servidora, y que gran parte de lo que nosotros investigamos proviene de ese libro. Bueno, hay otra definición que también nos ayuda a identificar el fraude alimentario. Hay una adulteración intencional, y hablamos del food defense y del food fraud, ¿sí? En donde lo que lo motiva al food defense es una motivación ideológica y al food fraud una motivación económica. ¿Qué motiva la seguridad alimentaria? Una motivación política, ¿sí? Políticamente hablando, les interesaba generar normativa que garantizara la seguridad alimentaria. Pero también hay otra que sí tiene que ver con la contaminación accidental, y eso es, pues no lo podemos minimizar y en cierta forma tratar de, sin embargo no podemos eliminar, que es la inocuidad alimentaria, y que lo motiva es el mercado y la reglamentación existente en la ciudad, el país específico. Y hay otra más, que es la especificidad de los alimentos, y esa está motivada por el consumidor. El consumidor en la actualidad se está tratando de documentar con respecto a lo que consume, ya empieza a leer etiquetas, ya empieza a identificar procedencias, ya trata de balancear la ingesta de alimentos. Entonces hace un público un poco más educado y comprometido con su alimentación como tal, ¿sí? Entonces aquí hay también otro esquema que nos identifica y nos define en dónde se encuentra ubicado el fraude alimentario o food fraud. Lamentablemente, en esta época tan cambiante y en estas situaciones de esta pandemia, el crecimiento del fraude alimentario va en aumento. Hay varias situaciones que generan este crecimiento. Uno es porque hay una creciente demanda de los mercados. Hablábamos hace un momento del pan, ¿sí? El pan anteriormente pues era de un cierto gramaje, de un cierto tamaño y con cierta cantidad de ingredientes lo más naturales posibles. En la actualidad pues adicionamos una gran cantidad de aditivos. ¿Dónde está el fraude? En que ahora el pan te lo vende más pequeñito, entonces ya no te están vendiendo el gramaje que originalmente era. Aparte de que cuando vamos a la panadería de la colonia, pues no le decimos cuántos gramos nos está vendiendo, ¿no?
cosa que en un pan que ya viene empaquetado de una empresa industrial, ya te dice específicamente el gramaje. Entonces, ahí depende de si leemos etiqueta o no. Si no leemos, no incurrimos en fraude, ¿sí? Pero si no se declara, entonces incurrimos en fraude. Este fraude alimentario se da por la gran cadena de suministros que se requiere controlar para la elaboración de un alimento. La globalización es otro ejemplo del crecimiento de fraude alimentario. Uno de ellos es, pues lamentablemente, ya sabemos que nuestros vecinos del hemisferio de Asia, la parte de Asia, China, vende de todo, ¿sí? Y lamentablemente, pues, tiene una ficha roja en donde especifica que gran parte de sus productos vienen adulterados. No todos, pero lamentablemente una gran mayoría sí, y más adelante lo vamos a ir viendo. De tal manera que China vende, para evitar dejar de vender, utiliza países intermediarios para vender lo que ellos producen. Tailandia, Malasia, Taiwán, India, Indonesia son ejemplos de países intermediarios que le ayudan a China a vender. La diversificación de productos es otro punto del incremento del fraude alimentario, sobre todo por esos productos light. Ya alguna vez hemos platicado sobre estos productos light que ni son light y ni son lo que dicen que son, y a veces hasta generan un poquitito, tienen más grasa, tienen más carbohidratos de lo que indican. Los productos orgánicos que habría que checar que efectivamente cuenten con una certificación de orgánico. Cuando se dice que mi producto es orgánico, es porque desde principio a fin el producto es orgánico. Ejemplo, elaboración de un néctar. Si la fruta debe de ser orgánica. El azúcar que se emplee debe de ser orgánico. Lo que le va a dar la viscosidad debe de ser orgánico. ¿Cómo lo puedes garantizar? Pues a través de la confianza que se le debe de generar a tus proveedores. Otros productos pues son los de denominación de origen, hay tequilas que no vienen de la zona geográfica ni de la especie en específico para obtener tequilas al 100%. Hay otros tequilas que llevan contenidos permitidos de otros alcoholes y se llaman abocados. Entonces no están incurriendo en ningún fraude alimentario, pero en el denominación de origen especifica 100% agave azul tequilero Weber, ¿sí? Y que debe de ser de la zona geográfica que tiene la denominación de origen. Ok, hay otros como el producto kosher, que es específicamente para la comunidad judía, o los alimentos halal, que son para las comunidades, se me acaba de ir, halal, árabe, perdón, o los productos libres de organismos genéticamente modificados o libre de alérgenos, ¿sí? Entonces, hay una gran diversificación de productos y eso, pues, mientras más diversificación hay, más probabilidad hay de un fraude alimentario. Y por último, la innovación de productos. No voy a hablar de esos productos sustitutos que vienen a mejorar la salud. Ejemplo, carnes que ya no son carnes y que son a partir de un cereal, o por mencionar algo. Voy a hablar de los productos milagro, esos que dicen que no haces absolutamente nada y que vas a perder 5 kilos y que no especifican el daño que le van a hacer a tu salud. En teoría están innovando. Es un buen producto, pero lamentablemente no tienen un permiso por parte de COFEPRIS. Aquí voy a hablar un poquitito de esas proteínas para quienes están en los gimnasios. No todas las proteínas son malas. Habría que identificar si tienen el permiso de COFEPRIS, porque si no, en alguna etapa y en algún momento va a afectar su salud. Estos fraudes alimentarios han generado tipos de alimentos que son más susceptibles de ser adulterados. La consultoría Toker, hace una clasificación de 12 alimentos. ¿Sí? Aquí son 11, pero bueno, está englobado té y café. Son 12 alimentos los que más son susceptibles a cometer fraude.
Uno de ellos, pues ya hablamos, es la leche, si le adicionamos agua. La otra son los jugos de frutas, porque resulta que los sustentan como 100% natural y están adicionados con colorantes, saborizantes, estabilizantes, ¿sí? Entonces, no lo puedes ostentar como 100% natural cuando le adicionas este tipo de sustancias. Los aceites vegetales, que se adicionan con otros aceites, ejemplo de ellos el aceite de oliva, que es adulterado con otros aceites de menor calidad. Uno de ellos puede generar toxicidad, ¿sí? Entonces hay que tenerle cuidado a esos aceites. Se supone que nosotros creemos y tenemos confianza en las marcas, ¿no? Con respecto a los granos, sobre todo los que se venden a granel, no en los que nos venden ya en el centro comercial, los que se venden a granel, los adulteran con agua para que pesen muchísimo más. Entonces están vendiendo 1 kilo de frijoles al precio no correspondiente de 1 kilo de agua, ¿no? Que es más barato, obvio, el agua. Y los están adulterando en el mejor de los casos, con agua. Ojo, si le agregan piedritas y demás, bueno, es parte de lo que está permitido como los contaminantes dentro de esos granos. El vino, pues ha sido una de las bebidas más adulteradas a través de la historia, de tal manera que se puede adulterar en cuestión de la variedad varietal de la uva, ¿sí? Pueden decir que es de una variedad y resulta que no lo es. Puede ser adulterado con agua, o por supuesto que también. Puede ser envasado en una botella con una etiqueta de una empresa reconocida sin ser el producto producido por esa empresa. Entonces, pues estamos generando fraude alimentario. En el caso de las especias, el orégano se puede adulterar con algunas raíces que no las detecta nuestro paladar, y estamos generando fraude alimentario. En el caso de los mariscos o pescados, que sabemos que China está vetado para muchos países para vender pescados o mariscos, sin embargo, utiliza las vías alternas de otros países, Taiwán, Malasia, para vender sus productos. Fraude alimentario porque no pertenece a esa zona. Ya hablábamos un poquitito de los productos orgánicos, el café y el té. Más adelante vamos a checar algo sobre el café y sobre todo de una marca muy conocida. El té, pues también lo podemos adulterar con raíces o con algunas otras hojas, ¿sí? Que nos ayudan a incrementar el volumen. La carne, que ya mencionábamos, que venía mezclada con carne de caballo, y una de las más importantes, sobre todo por su gran consumo, las mieles de abeja y las mieles de arce. Vamos a desarrollar un poquito más el tema de las mieles en función de cómo vaya presentándose la diapositiva. Bueno, las clases de adulterantes se fundamentan en 3. Pueden ser por reemplazo, pueden ser por eliminación y pueden ser por adición. Estas 3 clases nos van a afectar la cantidad del producto, la calidad del producto, la pureza, el estado del alimento y la identidad del alimento, ¿sí? Vamos a hablar del reemplazo, que en este caso puede ser parcial o total, mediante la dilución y la adición, ¿sí? Dentro del reemplazo hay 2 definiciones. Una que tiene que ver con la declaración geográfica, la especie, la parte botánica o el origen varietal. Ejemplo de ellos es la leche de vaca. Este ejemplo no aplica para México, ¿sí? Porque la leche de vaca, sobre todo en los países europeos, se puede adulterar con leche de oveja o leche de cabra. Obvio, aquí en México es muchísimo más cara esa leche, ¿no? Pero estamos hablando de los países de Europa. Hay algunos que falsifican por la importación de cierto pez, en este caso es el pez gato, que va dirigido a Estados Unidos y que lo vende Vietnam, pero resulta que el mero lo hace pasar como pez gato. O el camarón chino, mencionábamos hace un momento, para pagar los aranceles, ese impuesto que le cobran precisamente porque sabemos que pues, puede generar muchos adulterantes. En cuanto a la declaración del producto, hablamos de que se emplean sustancias químicas y se ostentan como que el producto es 100% natural, específicamente para los jugos de cualquier índole, naranja, manzana, piña, el que ustedes gusten y manden, ¿sí? Hay una normativa en específico para la cuestión de los jugos o néctares. La otra forma o tipo de clase de fraude es la adición. Aquí es adicionarle una sustancia no auténtica
que nos va a dar un producto, va a incrementar el volumen de producto, pero no las cualidades de este. Ejemplo de ello es la páprica, que para mejorar su color se le adicionan otros condimentos. Ejemplo, el achiote se puede utilizar para adulterar la páprica. En los años 80, el atún estuvo vetado porque se le adicionaba delfín. Las redes de los pescadores, al pescar atunes, pues también pescaban los delfines, no los separaban, hacían, los mezclaban, pero no lo declaraban en la etiqueta. ¿Sí? La otra clase de fraude es de eliminación. Aquí es cambiar un componente auténtico, y vamos a hablar nuevamente de la páprica, en la cual la páprica, por tener aceites esenciales, pues tiene cierto valor en cuanto a la cantidad de grasa. Pero hay gente que dice que va a consumir la páprica desgrasada, ¿sí? Entonces, pues eso realmente pues no existe, le están dando cualquier otro tipo de sustancia, ¿sí? O se adultera con un pimentón, ¿sí? Y pues la páprica tiene un valor alto con respecto al pimentón, ¿no? Entonces, estamos generando una práctica fraudulenta por eliminación. La más común es nuestra salsa de tomate. La revista del consumidor especifica que una salsa de tomate debe de tener en promedio 41.4% de jitomate y el resto todo lo demás. Pero resulta que hay en el mercado una gran cantidad de marcas de salsas de tomate que sobrepasan la cantidad del 61% de almidones modificados. Entonces, estamos incurriendo en un fraude alimentario. Vienen más ejemplos, porque estamos hablando de fraudes alimentarios, y hay fraude por sustitución, por ocultamiento, por etiquetado indebido, por mercado gris o producto robado, por mejoras no autorizadas, por falsificación, por dilución. Si hablamos de sustitución, es un reemplazo de un ingrediente. Ejemplo de ellos es el aceite de girasol, que está parcialmente sustituido por un aceite mineral, o la proteína del cuero que está hidrolizada para adicionárselo a la leche. En el caso del ocultamiento, pues es esconder algo de menor valor por un producto que en teoría debería de ser de gran valor. Por ejemplo, una ave que está enferma, pero para que pase como sana, le adicionamos hormonas, ¿sí? O colorantes alimentarios dañinos aplicados a la fruta fresca para cubrir algún defecto. Lo que más hay es, en cuanto a fraude alimentario, es el etiquetado indebido, y este es que les cambian las etiquetas de la fecha de caducidad o el vencimiento. O también el aceite de cocina reciclado mal etiquetado. Hace mucho tiempo se hacía recolección de aceites para venderlos a granel a muchas amas de casa. Afortunadamente, pues ya muchas amas de casa están viendo la necesidad de comprar productos de marca que garanticen la seguridad de que están consumiendo por lo que pagaron. En cuanto al mercado gris, pues es netamente la venta de productos, específicamente materias primas robadas. En cuanto a las mejoras, pues tiene que ver con agregar un material que no está declarado. Ejemplo de ellos es la melanina agregada, pero para mejorar el valor nutritivo de la proteína, específicamente en China, en la leche destinada para infantes, fórmula láctea en polvo, se le adicionaba melanina, de tal manera que a la hora de hacer un análisis de proteínas, como la melanina tiene un grupo amino, pues mencionaba que tenía alta proteína, y la verdad la melanina se utiliza en la industria como la base para recubrir los muebles de madera para evitar que la humedad la penetre. Entonces, imagínense qué nivel estamos trabajando con los fraudes alimentarios. Otro es, el uso de aditivos, sobre todo colorantes que se emplean para algunas especies. En cuanto a falsificaciones que tienen que ver con marcas, con empaques, con algunas denominaciones, les menciono el caso de China, en la cual se dedicó a recolectar envases de una marca prestigiosa, cuidando que se conservara la etiqueta, que el envase estuviera en perfectas condiciones, y la rellenaban con una cerveza que no procedía de la empresa de origen. Más o menos producían 60,000 latas de cerveza al mes. ¿Sí? Imagínense de qué magnitud estamos hablando económicamente,
de un fraude alimentario. Y por último, la cuestión de la dilución, pues es el empleo de agua no potable. Ahí lamentablemente pues sí va a generar un daño hacia el consumidor, o aceites de oliva que están adulterados con un aceite de árbol del té que es parcialmente tóxico, ¿sí? Como es se obtiene una gran cantidad de aceite de ese árbol de té, pues se les hace fácil adulterar los aceites de oliva. Ejemplos de incidentes de fraudes alimentarios. Aquí vamos a hablar de lo que está documentado, ¿sí? Hay más información. Aquí solamente seleccionamos algunos de ellos. Vamos a hablar del año 1981 y en España, en donde se vende aceite de oliva que contiene diversos productos químicos. ¿Qué es lo que ocasionó? La muerte de 300 personas. En Estados Unidos, en el año de 1998, se encontró que el jugo de manzana se había reemplazado una gran cantidad de ese jugo natural con azúcar saborizada artificialmente. Nuevamente China, en el año 2008, lo que mencionábamos en la anterior diapositiva, la adición de melanina en leche maternizada en polvo, que ocasionó que tuvieran que hospitalizar 50,000 bebés y lamentablemente 6 decesos. En Reino Unido, en el año 2011, hablamos de que el vino es una de las bebidas susceptibles a ser falsificadas. Entonces, aquí se recolectaban las botellas de vino, se ostentaban con una marca que no era, ¿sí? Y pues, obvio, el consumidor empezó a detectar este fraude. En el año 2013, en Estados Unidos, la carne de vaca sustituida por carne de caballo ya venía procesada en la carne para hamburguesas, en la carne de la lasaña y en las albóndigas, en donde esa carne venía de los países de Europa. Fueron sondeando cuál fue la fuente que generó esa introducción de la carne de caballo, y fue Polonia quien ocasionaba este fraude. En el mismo año, pero ahora en el Reino Unido, la miel premium que procedía de Manuka, ¿sí? Encontraron que estaban adulterada con mezclas de mieles ordinarias. En Australia, bueno, aquí, perdón, hubo un desfase en cuanto al año, nuevamente el 2011, pero en Australia, nuevamente vino, se retiraron del mercado 340 botellas de vino que se ostentaban como una marca reconocida, y resulta que el productor de ese vino ni siquiera era de Australia. En Inglaterra, en el 2015, un comensal, un varón de 38 años de edad, al consumir un condimento denominado curry, venía adulterado con cacahuate, y pues lamentablemente generó la muerte de esta persona al no declarar el cacahuate presente en este condimento. En Nigeria, en el año 2016, se confiscaron 2.5 toneladas de arroz hecho con plástico. Aquí es correcto lo que circula en la red, nada más que aquí el almidón, se emplea almidón de papa, pero ¿dónde está el plástico? En la resina, para generar la emulsión y se forme el granito del arroz. Es ahí donde sí está la resina es sintética, ¿no? Y el almidón es de papa. Entonces, ahí está el fraude como tal. En Estados Unidos, en 2017, Italia, que es uno de los que proveen aceite de oliva a este país de alto consumo, lograron detener un contrabando de aceite adulterado. Por último, en Kenia, dijeron, pues ya, ¿no? Allá en Kenia, lejos. En el año 2019, la Junta de Productos Lácteos confirmó que los vendedores ambulantes estaban vendiendo leche que, para incrementar su vida en aquel, tenía formol y peróxido de hidrógeno. Nada más les comento que el formol se utiliza para embalsamar cadáveres. Entonces, vean lo que estamos consumiendo. Del 2019 hay una información que especifica los ejemplos de fraudes. Nos habla desde un 15% que tiene que ver con la documentación, la documentación, la manipulación de los alimentos, el 2% que tiene que ver con la propiedad intelectual, el 16% que tiene que ver con el tratamiento indebido de un alimento como tal, no declarado, el 20% es por la sustitución, adición, eliminación de algún ingrediente, pero lo más
el porcentaje más alto es con respecto al etiquetado. Por cierto, les van a hablar sobre las nuevas modificaciones a la versión 2018 de la norma 051 y sería muy bueno saber qué es lo que indica, porque es donde más falsificaciones hay. Les voy a hablar de uno de los alimentos más, que han generado más polémica, sobre todo porque es un producto de gran consumo con nuestro amigo vecino del norte, ¿sí? Que es Estados Unidos. Vamos a hablar de la miel. Bueno, resulta que la miel es muy susceptible de generar un fraude alimentario. Para producir miel se requiere del néctar, que es recolectado por las abejas, y mediante la adición de las enzimas a través de digamos, la saliva de la abeja, producen la miel, ¿sí? Es un alimento de gran consumo, pero resulta que en la crisis del año 2006 se vio que se estaba produciendo la muerte repentina de una gran cantidad de abejas. Esta muerte repentina de las abejas era debida a varios factores. Los más importantes son por parásitos, la segunda por la cuestión de los monocultivos, específicamente porque se reemplazan los prados, donde hay una gran cantidad de flor, y por consiguiente pues tiende a disminuir la cantidad de abejas existentes. La otra es por el uso de insecticidas. Esta crisis llevó a una disminución del 50% al año de la pérdida de las colmenas, ¿sí? Esto da como pauta a que hay un engaño, a que hay corrupción y que hay robo, porque es contradictorio. El consumo de la miel va en aumento, pero la industria apícola va en disminución. ¿A qué se debe esta disminución? La último dato que se tiene es que el consumo de miel en Estados Unidos oscila en los 18 millones de kilos al año, ¿sí? ¿Cómo satisfacer esta demanda si la producción de miel disminuye y el consumo de esta aumenta? Bueno, primero que nada, hay dos razones fundamentales de por qué este consumo se ha incrementado. Uno es por el gran aumento de la población. Mientras más población hay más necesidad de alimentos. Y segundo, de la importancia de los productos más saludables. La gente ya se está preocupando por su salud. De tal manera que esta miel no nada más se consume de forma natural, se emplea en las papas fritas que consumimos, en el pan, en algunos jamones preparados y en algunas galletas. Bueno, esta cantidad de miel producida contra la demanda del mercado, lamentablemente nos indican que hay un fraude, debido a que mucha de la miel que se circula en el mercado a nivel internacional, pues la verdad no es miel 100% pura. Están adulteradas con jarabes baratos. Los jarabes que más se utilizan son el jarabe de maíz o el de caña de azúcar. Hay métodos para detectar ese jarabe de maíz y ese jarabe de azúcar, pero, o sea, esos métodos los pueden consultar en muchas de las técnicas, ¿sí? Pero lamentablemente nuestros amigos los chinos descubrieron que los jarabes a partir de arroz no son detectados por este método. Entonces empezaron a filtrar su miel, a agregarle jarabe de arroz, a agregarle poco polen y cera, pues para que vieran que era de abeja, ¿no? Porque le estaban analizando. Y utilizar países intermediarios. Aquí en la diapositiva aparece que China manda su miel a través de Taiwán, y de Taiwán va a Vietnam, y de Vietnam va a Estados Unidos, ¿sí? Pero resulta que los laboratorios aduanales y de protección fronteriza detectaron mediante una prueba que ya no es solamente la identificación de la miel de maíz y la caña de azúcar a través de resonancia magnética nuclear, que esa miel procedía de China, ¿sí? Actualmente, Estados Unidos ya no les compra su miel a países como Tailandia, Malasia y Taiwán, porque sabemos que pues, son los países que utiliza China como intermediarios para la venta de sus productos. Esta es una red total de corrupción, en donde cada etapa hay una ganancia monetaria. Por eso es tan interesante el concepto del fraude alimentario.
Recapitulando, pues ya vimos que los métodos para detectar jarabe de maíz y de caña, pues lamentablemente no detectan el jarabe de arroz, ¿sí? Nos hace, más bien las autoridades les hace, crea la necesidad de generar nuevos métodos, ¿sí? En este caso los laboratorios se las ingeniaron para detectar trazas de cera y polen, y los chinos, pues los chinos adicionando todo esto, pasaron por mucho tiempo sus mieles que no cumplían con las especificaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la resonancia magnética nuclear? Pues simple y sencillamente generaron un mapa mundial de todas las mieles y de todos los polen del mundo para identificar la procedencia y ya no, pues, que se permitiera la adulteración. En la diapositiva, en la imagen y, derecha, aparece que China es uno de los mayores exportadores de miel de abeja. Entonces, pues sí está un poquito complicado detener este fraude, porque mientras más técnicas se descubren o se desarrollan, también hay más métodos para adulterar alimentos. Seguimos con ejemplos. Ejemplos como la mermelada kosher, en donde en esa mermelada en su elaboración se utiliza glicerina. La glicerina es un antiespumante y da muchísimo brillo al producto, pero lamentablemente no hay un método para identificar que la glicerina es kosher. Entonces lo único que queda es tenerle seguridad a tu proveedor. En los alimentos balanceados, hacer pasar harina de carne y hueso y adulterarla con harina de pescado. La única manera de detectarla es por microscopía. ¿Cuál es la diferencia? Dicen, bueno, ambas son harinas. La digestibilidad, ¿sí? Esa digestibilidad no la aprovecha como debe de ser hacia el animalito que está destinado a ese alimento. Ya mencionamos de la adición de agua a las semillas para incrementar el peso. También en la parte de alimentos balanceados, la adición de mantecas o grasas por aceites. Digamos que es una adulteración para el sistema de producción, porque los sistemas de producción que elaboran alimentos balanceados no están acondicionados al 100% para poder derretir las mantecas. Entonces generan paros, muchas cosas. En la industria, cuando se rompe la cadena en frío, nos ha tocado ver que ciertas tiendas departamentales en la noche apagan la luz y por consiguiente todos los refrigeradores quedan apagados y en la mañana vuelven a prender. ¿Sí? Entonces, al romper la cadena en frío se está incurriendo en un fraude alimentario. Vamos a hablar aquí de no un alimento, sino de un producto de la industria papelera que tiene que ver con estar en contacto con un alimento. En la época de los 80s, se hizo el cambio de una resina que se emplea para que se genere la adición de las fibras de la celulosa para generar la servilleta. Lo cambiaron por otra resina y resulta que todo estuvo súper bien, nada más que a la hora de que el comensal, el consumidor final, utilizaba su servilleta para envolver un alimento que estaba relativamente húmedo, esa humedad junto con al entrar en contacto con la resina generaba un aroma indeseable. Se recogió el producto, se checó en la empresa, descubrieron que el departamento técnico había aceptado un soborno para hacer el cambio de esa resina. En la actualidad, las empresas de este tipo, para salvaguardar su integridad, el departamento de compras, el departamento de producción y el departamento técnico deben estar los tres enterados de los cambios de los productos, para evitar dentro de la misma empresa ese conflicto de intereses. El azafrán proviene de los pistilos de la orquídea, ¿sí? Digo, ¿cuánto cuesta una orquídea? Y lo que utilizamos como condimento son sus pistilos, y resulta que se adulteran con almidón, con colorantes amarillos, la grenetina que viene en oblea, se corta en hilos, se pigmenta y pasa por azafrán. El azafrán es un producto caro y resulta que te están vendiendo gelatina, ¿no? El zumo de naranja adulterado con zumo de toronja, ¿sí? Y aunado a que se le agrega extracto de flor de cempasúchil para que tenga ese color amarillo, y se le agrega un sirope de maíz y un extracto de pimientos, ¿no? Porque mejora la palatabilidad. El café adulterado con achicoria, maíz tostado, caramelo, malte y glucosa, ojo, es una práctica muy recurrente. Aquí lo importante es que hay que declarar la etiqueta. Aquí aparece una marca
Permítame terminar con los ejemplos y ahorita les menciono de una marca. El té de hojas de plantas que están adulteradas con algunos aditivos colorantes o aserrín coloreado. Por si creían que no íbamos a consumir aserrín, hasta ese nivel hemos llegado. El aguacate. Tema tan controversial en Europa. Un aguacate que viene de otra zona geográfica y que lo transportan a Uruapan y después lo hacen pasar como de Europa. ¿Sí? Aquí menciono una parte de por qué ciertos atunes no cometen fraude, ni cierto café no comete fraude. En el caso de los atunes, ya están en su etiqueta declarando que tiene soya texturizada. ¿Sí? En el caso de este café, especifica su etiqueta, 100% café soluble. Habría que investigar qué es lo que contiene el café soluble, porque el café, y voy a hablar de una marca, Café La Lucha, no es 100% soluble. Entonces, puede ser que lleve algún otro ingrediente. Pero, como está declarando en la etiqueta que es 100% soluble, no incurre en fraude alimentario. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial para mitigar el fraude? Pues hay una gran cantidad de organismos que están tratando de contemplar dentro de su normativa el cómo prevenir, minimizar, más no eliminar, porque lamentablemente es bastante difícil. Está la International Food Standard, está la International Food Standard en la versión 6, cláusula 4 y 4.5, específicamente de le agregaron un apartado, que es el apartado 5.6.8, en donde ya se habla de fraude alimentario. En la norma británica BRC, en la versión 8, donde ya se habla en el apartado 3.5, el 3.5.1, punto 1 y en la cláusula 5.42, ¿sí? También está en la norma SQF, en donde ya se habla del concepto de fraude alimentario. En los sistemas de gestión de calidad también ya se habla, específicamente hablan de 6 evaluaciones específicas, ¿sí? En el PAS 96-2007, que tiene que ver con el Food Defense, también ya habla de la adulteración, que eso es lo último, por así decirlo. El Global Food Safety Initiative habla ya de una norma mundial para la seguridad alimentaria, lo menciona someramente la ISO 9001 en sus sistemas de gestión de calidad, la ISO 22000 junto con el PAS 220 refuerzan los conceptos de seguridad alimentaria, específicamente en su apartado 17 y 18. Lo más reciente que es la FSC 22000, en donde ya habla de fraude alimentario, específicamente en todo lo que tiene que ver servicio, supervisión de personal, gestión de materiales, entradas, salidas, habla del Food Defense, habla de la gestión de alérgenos, etiquetado y control ambiental. Están los apartados 2.5, el 2.54 que habla de la mitigación y el 2.53 del Food Defense, que ese es otro tema importante que creo que también van a abordar en la Semana de Cultura Laboral. Y por último, la ley FISMA, que es la de la modernización de la inequidad alimentaria, que surge a partir de los sucesos del 9/11 y específicamente introduce Food Defense, Food Fraud, bioterrorismo. ¿Sí? En el esquema de la diapositiva, en el esquema derecho, perdón, es que de repente soy ambidiestra, derecho inferior, me encanta el esquema que aparece porque específicamente en el último apartado, que tiene que ver con FSSC, del 2017, ya habla de esas dos condiciones, fraude alimentario y defensa de los alimentos. ¿Sí? Solamente voy a mencionar algunas cuestiones. Un ejemplo de lo que es fraude alimentario. Aquí hago la analogía. Ambos conceptos de food fraud y food defense tienen que ver con la ética. ¿Sí? El food fraud es una motivación económica, mientras que el food defense es una motivación de daño hacia un grupo, hacia la empresa, por alguien descontento. ¿Sí? Las dificultades que experimenta el food fraud es por no contar con la infraestructura y la metodología.
Cuando se analiza el food fraud, se debe de hacer un análisis de vulnerabilidad, y cuando se analiza el food defense, se debe de hacer un análisis de amenazas. En el análisis de vulnerabilidad, se debe de abarcar la adulteración, la sustitución, y todo con miras económicas, y ya mencionamos qué es lo que se puede llegar a generar. Lo que puede generar un fraude alimentario, pues es la denominación de origen, los productos kosher, halal, los productos orgánicos, los libres de gluten, los genéticamente modificados. En cuanto a la motivación, que es generar un daño, que es el food defense, que no trata de eso, nada más lo menciono, es una intención de contaminar el producto para afectar al consumidor, para afectar una marca o para afectar una empresa, a partir de tratar de contaminar la materia prima, o un proveedor que está en desacuerdo con la empresa, o un manejo o acceso a instalaciones, un almacenaje, un alérgeno, que se va a adicionar al producto y que pretende generar daños. Nuestro tema es food fraud, pero estos dos conceptos van muy de la mano y los considera la FSC 22000. Hay una fórmula que aparece en la bibliografía de fraudes alimentarios que dice que para que haya un fraude alimentario debe de haber la oportunidad, debe de haber la motivación, y debe de restar o no debe de haber medidas de control. Eso va a hacer que nuestro sistema sea vulnerable. ¿Ustedes creen que en Uruapan no podemos presentar esa vulnerabilidad? Sobre todo porque exportamos aguacates a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que identificar nuestro control en nuestra cadena de suministros para minimizar ese momento vulnerable. Tenemos la oportunidad porque facilita el generar un fraude, y tenemos la oportunidad porque te motiva el dinero, ¿sí? En cuanto a los motivadores, pues hay 3 condiciones por las cuales se generan fraudes alimentarios. Uno, la oportunidad de ganancia. Otro, porque las penas, los castigos, pues son muy indulgentes, y hay una baja posibilidad de detección. Entonces, eso motiva aún más al fraude alimentario. Vamos a trabajar un poquitito más con esta ecuación en cuestión de la oportunidad y la motivación. Hablamos del fraude alimentario cuando vemos las oportunidades. Si el alimento es sólido, o está en polvo, o está en líquido, hay una mayor o menor propensión a que se genere un fraude alimentario. Si el alimento es sólido, tiene una menor propensión a generar fraude alimentario. Si es líquido, hay una mayor oportunidad. En el caso de la motivación, tiene que ver con la mayor o la menor competencia. Si hay una menor competencia, hay menos sustitutos de ingredientes, y por consiguiente, eso hace que tu producto sea difícil de adulterar. Pero si hay una mayor competencia, hay más sustitutos en los ingredientes. Hablemos del caso de la cerveza en China, ¿sí? Hay una gran competencia y es muy fácil de adulterar. Aquí aparecen algunas informaciones sobre que el fraude alimentario, específicamente en la industria alimentaria, abarca 49 millones de dólares por año. O sea que es muy tentativo, y que se estima que el 10% de los alimentos, específicamente en el país más consumidor, que es Estados Unidos, ese 10% está adulterado. Sin embargo, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha dedicado a generar métodos de prueba. Hay varios métodos de prueba, aquí menciono algunos. Está el análisis de composición química, el análisis de cromatográficos, los análisis de isótopos, los ensayos cruzados, la resonancia magnética nuclear, el PCR en tiempo real y la secuenciación, ¿sí? No menciono cada uno de ellos, ahí está en la diapositiva una breve descripción, la cual pues van a tener ustedes acceso para que la puedan consultar si así lo desean. Hay en la FSC 22.000 ya habla de una secuencia para prevenir el fraude alimentario, y consta de 7 pasos, muy similar. Dice que hay que generar un equipo multidisciplinario y todo, hacer apoyo en el food defense,
que esté incluida una persona de recursos humanos, para saber quién está ingresando a la empresa, sobre todo porque hay varias formas de cómo generar fraude alimentario, desde dentro o desde fuera. Hay que recopilar información, sobre todo de fuente fidedigna. Hay que evaluar las vulnerabilidades en nuestro proceso durante la cadena de suministros hasta el producto, ¿sí? ¿Dónde pudiera haber una vulnerabilidad? Hay metodologías que ya marca esta normativa. Hay que generar las medidas de control, y esta metodología ya nos menciona que hay medidas de control, las clasifica en puntajes que van del 1 al 5, en donde habla de menor, mediana y mayor incidencia, ¿sí? Entonces ya hay maneras de cómo poder generar estas medidas de control. Una vez que se tienen establecidas las medidas de control, hay que implementar, posteriormente verificar y por último reevaluar. Es muy similar a la aplicación del HACCP. Se pide o se sugiere que cuando se va a generar el fraude alimentario o el food defense, el equipo que conforma el HACCP sea el mismo equipo que se aplique para estas dos cuestiones. En conclusión, para que podamos tener un poquitito más de interacción con ustedes, tratando de resolver al máximo sus dudas, el fraude alimentario y las adulteraciones motivadas económicamente son actos intencionados, ¿sí? Y tratan a toda costa de evitar el ser detectados. Por consiguiente, es un marco probabilístico de evaluación de riesgo en la inocuidad de los alimentos. ¿Qué significa eso? Que lo podemos minimizar, lamentablemente no lo podemos eliminar. En el caso de los fraudes alimentarios, son más difíciles de anticipar y detectar que aquellos que tienen que ver con la seguridad alimentaria y específicamente con la calidad del producto, ¿sí? Ya que los riesgos físicos, químicos, biológicos y últimamente radiológicos que abarca la seguridad alimentaria son muy intencionados, ¿sí? Y lamentablemente aquí el fraude alimentario sí es intencional. Entonces hay que ver la manera de cómo podemos mitigar, y sobre todo hablábamos del concepto ética en todos los involucrados en el proceso alimentario para garantizar que el producto no esté adulterado. Dentro de la normativa FSSC 22000, se habla del concepto de vulnerabilidad en lugar de riesgo o probabilidad, porque no podemos cuantificar la probabilidad de adulteración, ese es el problema. Entonces, mencionamos el concepto de vulnerabilidad. También hablamos de la ocurrencia de fraude, que va a depender de los actos intencionales de los actores involucrados. Hay metodologías también para cuantificar esto, qué tanta incidencia se puede tener con respecto al fraude alimentario, ¿sí? Y por consiguiente, esta metodología que se está mencionando, pues no está destinada, aquí lo menciona la diapositiva, para predecir la probabilidad del fraude. Básicamente, lo que va a servir es para minimizar. Perdón. Seguimos con las conclusiones. Ya hay un método para el fraude alimentario, ¿sí? Están incluidas en las pautas del GFSI, ¿sí? Hay diferentes metodologías y formas de evaluar y también planes de acción de mitigación. No todos sirven para todas las empresas, que es lo que menciona la parte de la diapositiva, que la metodología se va a adaptar dependiendo de la empresa con la que estemos trabajando. Digo, a lo mejor una empresa de 5 empleados, pues es muy poco probable de que se pueda generar un fraude alimentario, pero una empresa que tiene 150 empleados, pues es muy susceptible. Los planes deben de estar bien documentados, perdón, hay un error de dedo, bien documentados precisamente para poder predecir la probabilidad de una incidencia de un fraude alimentario. En cuanto a la preocupación mundial, obvio, los organismos oficiales y los organismos privados están más que interesados en poder minimizar este fraude alimentario. Por consiguiente, dentro de los documentos
que se necesitan para minimizarlo, pues están los registros que te piden los sistemas de gestión de calidad. Esto lamentablemente te va a ocasionar una pérdida en la confianza del consumidor. La marca va a dejar de ser confiable. En algunos de los casos pueden ocasionar riesgos para la salud de los consumidores, que esa es la parte más importante y vulnerable. El que se pueden generar fallas en la protección de marcas, y sobre todo esas marcas blancas, llámense marcas blancas como sustitutos de. Cuando hablamos de atún, hay marcas que están 100% respaldadas, pero hay centros comerciales que generan su propia marca y a eso se le denominan marcas blancas, ¿sí? Algunas veces no cumplen con el estándar. Digo, marca propia de cierta tienda comercial, pues excedía el 61% de soya texturizado, ¿sí? Sin embargo, hay otras marcas, voy a mencionar una, Dolores, que especifica 100% atún, aleta amarilla, ¿sí? Por consiguiente, esto también va a generar pérdidas en certificaciones de producto, halal, kosher, vegano, etc., y pues se deja de tener confianza al respecto. ¿Quién gana si no minimizamos este fraude alimentario? Pues el consumidor va a tender a ganar confianza y calidad. La empresa va a tener credibilidad, competitividad y ganancias, y la salud pública se va a ver protegida y van a tender a disminuir los costos por enfermedad de los trabajadores. Entonces, sí es importante que se considere el fraude alimentario en todos los sistemas productivos. Como ven, es un tema bastante interesante y muy importante. 1 hora y media no nos sirve de mucho, aunque fue una pequeña resumen de la información para que ustedes la tengan, pero tiene que ver mucho con normativa. Quien se esté presente en estos procesos del Food Defense y del Food Fraud tiene que estar muy inmerso en los sistemas de gestión de calidad de la ISO 9001, la ISO 22000 en sus versiones 2001, 2003, el PAS 2017, la FISMA, HACCP, prerequisitos, porque es importante para poder garantizar y asegurar que, bueno, no asegurar, minimizar el riesgo de un fraude alimentario, ¿sí? Hay muchísimas más cosas que hablar, sin embargo, pues me gustaría poder conocer sus dudas, en su defecto. Si por el espacio-tiempo no les podemos contestar, dejo mi correo para que podamos contestar lo que ustedes tengan en cuestión de dudas. Tengo un equipo que nos ayuda, dentro de ellos está el profesor José Ernesto López, es parte de la empresa, y él nos ayuda en muchas de las cosas de fraude alimentario. Entonces, de verdad nos vamos a dar a la tarea de que si en este momento no podemos responder a sus dudas a través del chat o a través vía correo electrónico, podamos resolverles muchas, considero yo, muchas de las dudas que tienen que ver con el food fraud. Bueno, pues aquí el licenciado Omar nos va a hacer favor de apoyarnos en caso de que hubiera alguna pregunta.